bien, compañeros. Pues bueno, vamos a dar inicio con esta sesión. El tema que vamos a hablar, compañeros, se llama Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Garantías. Por favor, compañeros, es un tema crucial para todo licenciado en Derecho entender, comprender y sobre todo que se garantice la tutela de sus derechos a través de los derechos humanos. Vamos a analizarlos el día de hoy, vamos a reflexionarlos, vamos a entender cuáles son sus principales características. Entonces, hay que hacer una clase muy activa, hay que tener una gran participación y por favor, compañeros, todas las dudas que se generen a lo largo de este curso, deben ustedes manifestarlas. Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y creo que he tenido la fortuna de ya compartir con todos ustedes la sesión inaugural con introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Muy bien. Entonces, compañeros, vamos a empezar. Si tienen dudas, por favor, utilicen las herramientas que tenemos nosotros a través de la plataforma. Recordemos que en participantes, donde viene nuestro nombre, podemos ahí levantar la mano, ¿sale? Si estoy de acuerdo, si de alguna manera quiero participar, o también en reacciones, ya sea con el pulgar arriba o con la mano como aplauso, yo visualizo su imagen y hacemos la pregunta correspondiente. Recordemos que también Adriana está verificando que ustedes hagan estas participaciones. Vamos a hacer un trabajo muy activo, compañeros, y tenemos un trabajo de retroalimentación. Hay que mantener, hay que tener las actividades de retroalimentación porque terminando cada sesión, yo hago ejercicios de retroalimentación y les voy a preguntar de forma aleatoria para que ustedes me ayuden a responder estos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión Derechos Humanos. Iniciamos, compañeros. Muy bien. Sara del Valle, me da mucho gusto escuchar que ya tienes audio. Pues bien, todos iniciamos con esta sesión, compañeros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos la presentación. Vamos a empezar entonces con nuestra primera unidad. La presentación es exactamente el mismo tema que ustedes tienen, compañeros, solamente para fines didácticos. Algunas cosas las represento de forma gráfica para que ustedes la visualicen y podamos tener un mejor entendimiento de los temas que vamos a desarrollar. Vamos a empezar entonces con esta primera unidad, compañeros, con una bella melodía que habla sobre temas importantes sobre la identidad, temas sobre la igualdad, temas sobre la aceptación, temas sobre eliminar cualquier diferencia, compañeros. Todos somos exactamente iguales. Y lo importante es el respeto a esas grandes diferencias y sobre todo entender que cada uno de nosotros tiene características muy distintas, pero a final de cuentas tenemos igualdad. Empezamos con esta sesión, compañeros, con el siguiente tema. Muchísimas gracias. Compañeros, pues bien, como decía el mensaje del video, hay que aceptar esas diferencias. Todos somos iguales. Y ese es un tema de conciencia en el punto de los derechos humanos. Compañeros, nosotros vamos a trabajar esta sesión en 4 grandes unidades. La primera unidad, vamos a conocer qué son los derechos humanos, así como su evolución histórica, sus principales características. La segunda unidad versará principalmente con el tema de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. La tercera unidad velará sobre el tema de garantías para defender los derechos humanos que han sido vulnerados. Y la última unidad versa principalmente en el tema de la defensa internacional de los derechos humanos. Entonces son puntos importantes que nosotros vamos a revisar en esta sesión, compañeros. Esta es nuestra
primera unidad. Estos son los temas que estudiaremos en esta primera unidad. La primera referencia que vamos a revisar es los derechos humanos, su evolución histórica, partiendo desde estos elementos: la edad antigua, la edad moderna y la edad contemporánea. Hablaremos de las generaciones de derechos humanos, dividiéndolas principalmente en tres, continuando con el análisis de los principios que regulan los derechos humanos. Muy bien, estudiaremos el tema de que los derechos humanos son irrenunciables, son indivisibles, son inherentes, inalienables, universales e imprescriptibles, para concluir esta unidad con la temática de los retos de los derechos humanos. ¿Sale? Por favor, tengan ustedes su cuaderno, sus apuntes, su presentación y anoten las cuestiones fundamentales que vamos comentando sobre este punto, por favor. Es una gran oportunidad para destacar, para estudiar y sobre todo para humanizarnos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, compañeros, es de que en la sociedad actual, tristemente, estamos perdiendo ese sentido de humanidad. Estamos perdiendo ese sentido de identidad. Estamos yendo hacia un extremo. La cuestión está muy difícil, compañeros. Y en particular, creo que tenemos mucha responsabilidad en ese tema. Por eso sí hay que ser muy consciente con los derechos humanos. Y no es un tema menor, compañeros. Es un tema de gran trascendencia. Entonces, iniciamos estudiando los derechos humanos. Bien. Primero, ¿qué son los derechos humanos, compañeros? Partimos del siguiente conocimiento. Los derechos humanos van a ser todos los que tenemos por una simple circunstancia, compañeros, por ser humano. Por eso los tengo. No importa ni mi nacionalidad, ni mi orientación sexual, ni mi credo religioso, ni mi posición económica, ni mi color de piel, ni mi idioma, compañeros. Los tenemos solamente por ser humanos. ¿Se entiende, compañeros? Ni siquiera necesito que estén en un documento jurídico, porque solamente es un tema de reconocimiento. Nazco con ellos, los tengo por naturaleza, ¿sale? El objetivo principal de los derechos humanos es la defensa de la dignidad humana. No hay factor más importante que la dignidad del ser humano. Eso es la columna vertebral para la protección de los derechos humanos. ¿Se entiende, compañeros? Los derechos humanos se van a clasificar en dos categorías: los explícitos y los implícitos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Y ambos tienen la misma jerarquía, compañeros, la misma protección. Cuando hablamos nosotros de los explícitos, es de que nuestros derechos humanos se están reconociendo, ya sea en un documento como nuestra Constitución o en el tema referente a se encuentran reconocidos nuestros derechos humanos. Ahí están. Son explícitos. Aquí se reconocen. Artículo 1 de la Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, ahí les va, en esta Constitución, pero también reconocidos en los tratados internacionales. ¿Sale? Entonces, tanto los reconocemos aquí en la Constitución como en los tratados internacionales. Ahí está nuestra protección de los derechos humanos, su reconocimiento.
explícito. Reconocimiento implícito. Compañeros, esta persona es un ser humano. Necesito de una norma que me diga que tiene derecho humano a la vida. Necesito de una norma que me diga que tiene derecho humano a la dignidad. ¿La necesito? No, es implícito a su ser. Tiene derecho humano a la vida, aunque no lo diga ni un tratado, aunque no lo diga ni la Constitución. Está implícito. ¿Tiene derecho humano a la dignidad? Por supuesto. ¿Qué le da esta categoría? El simple hecho de ser un ser humano. Es más que suficiente, compañeros. ¿Sale? Muy bien. Abogados, en ese orden de ideas, a veces hay que ser muy puntual con los derechos humanos, porque también como sociedad llegamos a vulnerarlos. A ver, si es un tema de exigencia a la autoridad que vele, que respete los derechos humanos, por supuesto que sí. Hay que exigirle a la autoridad el respeto, la protección de los derechos humanos. No cabe duda. Pero ¿saben qué también, compañeros? Todos somos corresponsables. Todos tenemos la obligación de garantizar, de hacer efectivos los derechos humanos. Si tengo un restaurante y no le permito a una persona miembro de una comunidad indígena ingresar al mismo, ¿qué estoy haciendo, compañeros? Estoy violando sus derechos humanos. ¿Se entiende? Si de alguna manera... Violar sus derechos humanos. Exactamente. Si de alguna manera no entiendo que existen diferencias, no las reconozco, soy intolerante, ataco a grupos vulnerables, a grupos minoritarios, no estoy respetando sus derechos humanos. La igualdad, las diferencias, compañeros. Esto es el ser humano y tenemos que reconocerlo, porque mi derecho llega hasta donde inicia el derecho de un tercero. Todos tenemos derechos humanos y estos derechos humanos deben ser garantizados, no solamente por parte de la autoridad. También nosotros tenemos una corresponsabilidad en los derechos humanos, abogados. Muy bien. Ok. La evolución histórica de los derechos humanos. Aquí les presento un poquito un tema a través de imágenes, cómo se fue dando esta evolución, compañeros. Voy a ir platicando las distintas épocas de los derechos humanos, hablando de la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, sobre los derechos humanos. ¿Sale? Muy bien. Me dirían, ¿es importante conocer la evolución? Por supuesto. Si no, no conocemos cuál es el antecedente, porque estos derechos humanos que hoy tenemos garantizados no fueron producto de una voluntad de un legislador. Es producto de una evolución histórica de cientos de años, pero otra cuestión, compañeros. En esa evolución histórica, muchas personas dieron su vida, se sacrificaron por estos derechos humanos. Entonces es importante rendir un homenaje a estas personas. Vamos a empezar entonces con este estudio, compañeros. Muy bien. Línea histórica de los derechos humanos. Primera referencia que voy a estudiar con ustedes es la Edad Antigua de los derechos humanos. Empezando con una primera referencia en el Código de Hammurabi, que data de por ahí del año 1760 al año 1750 antes de Cristo. Esto ocurrió
en la antigua Babilonia. ¿Qué ocurría, compañeros? Con antelación no había límites al poder del rey. El rey decidía sobre todos sus súbditos. El rey era prácticamente Dios en la tierra. No había ninguna restricción. Un primer rey que concedió cierta prerrogativa a sus súbditos, cierto reconocimiento de derechos al pueblo, en la cual se estableció principios rectores de derechos, o por lo menos límites a la actuación de la autoridad. Fue un rey de Babilonia llamado Hammurabi, quien placas que puso en la entrada del reino establecía los derechos que iban a ser garantizados en ese reino, en Babilonia. ¿Qué fue lo que ocurrió por principio de cuentas? Por lo menos un reconocimiento a los derechos que tenían los súbditos. Algunos de ellos era la denominada ley del talión, que establecía un límite a la venganza privada. Ojo por ojo, diente por diente. Sonará a lo mejor hoy en día algo arbitrario, pero en su momento estableció una regla, un límite hacia la venganza privada. ¿A qué tengo derecho si me privan de la vida a un hijo? A privar de la vida a un hijo a otra persona. Sonará muy arcaico, pero en ese momento justificaba que no había por qué excederse más allá, sino solamente limitarse al daño que se causó. Por poner un ejemplo respecto al código de Hammurabi. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Avanzando un poco más en la historia, tenemos en Grecia el denominado Código de Solón. Este punto fue muy importante porque trajo como consecuencia el reconocimiento de los ciudadanos griegos. Cuando hablo de ciudadanos en Grecia, tenemos que ser muy claros. ¿Quiénes eran ciudadanos? Solamente los aristócratas, los que tenían dinero, la clase de la aristocracia. Se excluían de esto los extranjeros, los esclavos, y las mujeres. Entonces, estos derechos establecidos en el Código de Solón solamente eran para los ciudadanos de la Grecia antigua. Nada más para ellos. Pero bueno, ya había un reconocimiento de derechos. Por ahí del año 500 antes de Cristo, regresando a Babilonia, había un rey llamado Darío el Grande, que en una serie de tablillas estableció y reconoció derechos en favor de los esclavos. ¿Sale? Podían obtener su libertad. Reconoció la libertad religiosa y estableció una igualdad tanto para los que nacieron en Babilonia, pero también para los extranjeros. Todo esto lo estableció en una tablilla circular llamada el cilindro de Darío, para que ustedes verifiquen cómo se fue dando esta evolución. ¿Sale, abogados? Muy bien. Continuando con este tema, también encontramos nosotros un antecedente importantísimo en un mandamiento bíblico establecido en la Torah, en el Antiguo Testamento. Los mandamientos que Dios dio a su pueblo por conducto de Moisés en el monte Sinaí.
los 10 mandamientos. Es un antecedente importante sobre el tema de los derechos humanos. Las leyes de Dios que debían de seguir su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Sale, abogados? Muy bien. Pero bueno, la cosa no terminó ahí. Tenemos que en Roma, un emperador llamado Justiniano recopiló todas las leyes que estuvieron vigentes en Roma e hizo una compilación llamada el Corpus Juris Civilis, estableciendo el reconocimiento de algunas disposiciones referentes a la propiedad, referente a los contratos, referente a las obligaciones, referente a los procedimientos para hacer valer los derechos. ¿Se entiende, abogados? Toda esta referencia es fundamental e importantísima. La recopilación del derecho civil en la antigua Roma trajo como consecuencia el reconocimiento de estos derechos que hemos venido señalando. ¿Sale? Muy bien. Continuando con la evolución de los derechos humanos, pasamos a otra edad que es la Edad Media. Y como primer antecedente debemos mencionar la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra en el año de 1215. Platico un poquito el contexto histórico. El rey Ricardo Corazón de León parte a las cruzadas. Las cruzadas eran aquellas guerras que los cristianos hacían en contra de los musulmanes para recuperar Tierra Santa. Ricardo parte. ¿Sale? Aquí un tema fundamental, compañeros. Ricardo deja en el reino de la Gran Bretaña a su hermano Juan. Juan, todo el prestigio que había ganado Ricardo, lo perdió. Todos los territorios fueron perdidos por Juan. Por eso se le conoció con el nombre de John Sans Terre, Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, para recuperar todo el prestigio perdido y para recabar dinero del Estado, lo que hizo fue subir impuestos. Pero no se lo subió a cualquier grupo, se lo subió a un grupo de poderosos llamado los nobles, los terratenientes, los señores feudales. ¿Y qué consecuencia tuvo esto, abogados? Pues bueno, una consecuencia importantísima de que estos señores, los nobles, los terratenientes, los señores feudales, los que tenían todos los privilegios, entonces empezaron a reclamar derechos en contra del rey Juan Sin Tierra. Y en el año de 1215, los nobles sometieron al rey y le hicieron firmar una declaración de derechos llamada la Carta Magna.
no fueron reconocimientos para el pueblo inglés, era reconocimiento de derechos para los nobles. Nada más. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, quiero mencionar una cláusula fundamental de la Carta Magna del rey Juan sin Tierra. A continuación se las voy a presentar. Pongan mucha atención, por favor. Muy bien. En este momento, la cláusula 39 dice lo siguiente. Ahí la tienen en su pantalla. Ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado, ¿sale? Podrá ser privado de sus derechos, de sus bienes, ni de su posesión, fuera de ley, ni desterrado o privado de su rango o cualquier otra forma, ni usaremos en su fuerza contra él, ni enviaremos a otro que lo hagan, si no es en virtud de una sentencia judicial de sus pares y con arreglo a las leyes del reino. ¿Quieres privarlo de su nombre, de su posesión? ¿Quieres privarlo de su propiedad? ¿Quieres privarlo de su rango? Entonces debes iniciar un juicio en su contra. La cláusula 39 de la Carta Magna, anoten, es el antecedente de lo que nosotros conocemos como el debido proceso. ¿Sale, compañeros? Este es el origen del debido proceso. Es el antecedente de nuestro artículo 14 constitucional. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar ahora, ya pasando de la Edad Media a una edad ya más contemporánea de los derechos. Bien, edad moderna de los derechos humanos. Mucha atención, por favor. Ok. 1628. La Petition of Rights. Por primera vez en la historia de la Gran Bretaña, ya no solamente reconocemos el derecho a los nobles, sino ahora el pueblo ya tiene derechos, dando origen a la Cámara de los Comunes que representan al pueblo. Ya no solamente los nobles, sino ahora hay una petición, una declaración de derechos para todo el pueblo de la Gran Bretaña. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, tenemos otro antecedente. Se llama la Ley del Habeas Corpus, 1679. Compañeros, detenemos a una persona. Ok, lo que decía la Ley del Habeas Corpus. Preséntalo ante un juez para que este juez determine si la detención es legal y deba continuar privado de su libertad. ¿Se entiende? Es lo que en la actualidad hace un juez de control cuando le presentamos a una persona que es detenida en flagrancia y califica si la detención de esa persona es legal o no. Esto lo tenemos nosotros con la ley del habeas corpus. Calificar las detenciones y determinar la libertad del individuo si estas detenciones son arbitrarias. ¿Vamos bien, compañeros? Bien. En ese año de 1689 se establece otra serie de derechos llamadas the Bill of Rights, que estos fueron llevadas por los colonos ingleses a sus colonias en América, siendo los primeros derechos que iban a tener reconocidos en ese nuevo territorio de los Estados Unidos. Y terminamos cuando los Estados Unidos se independizan de la Gran Bretaña
con la denominada Constitución del Buen Pueblo de Virginia del año de 1776, siendo el origen de la Constitución o un antecedente importante de la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Vamos bien, compañeros? Quiero que reflexionen toda esta evolución histórica que estoy comentando, compañeros, por favor. ¿Sale? Muy bien. Ok. Constitución de los Estados Unidos del año de 1787. La unión perfecta, decían los padres fundadores de los Estados Unidos. La igualdad de los hombres, la unión más perfecta, la cuestión de un designio divino, de una nueva nación que se estaba constituyendo bajo los valores de la democracia. El preámbulo de la Constitución de Estados Unidos reconocía esta idea. Y esto es lo que dice ese preámbulo. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra prosperidad. Por la presente, promulgamos y establecemos esta Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Sí, compañeros? Es una base fundamental bajo la cual se trabajaron o se sometieron las constituciones posteriores. Y bueno, no terminó aquí el tema de la Edad Moderna en los derechos humanos, sino continuamos con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en el año de 1787. Recordemos que Francia tenía reyes. El rey, el último rey que tenemos ahí, Luis XVI, y su esposa María Antonieta. El pueblo tenía hambre, el pueblo no tenía que comer. Los reyes vivían en la opulencia del Palacio de Versalles. Y esto trajo un tema importantísimo, compañeros. El pueblo, cansado de esta pobreza, de esta arbitrariedad, de que no tuvieran derechos, se levantaron en armas e iniciaron una revolución el 14 de julio de 1787, cuando tomaron la prisión de la Bastilla. Hicieron esta declaración de derechos. Y como nos dice también Wendy, Olympe de Gauguin estableció la Declaración de los Derechos de la Mujer, porque en esta declaración no fueron reconocidos. Lamentablemente, pues todavía esta sociedad no se encontraba tan evolucionada para reconocer estos derechos. Y esta declaración establecía lo siguiente, compañeros. Pongan mucha atención, por favor. Los hombres nacen, permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solamente se fundan en utilidad común. ¿Sale? Igualdad entre todos los hombres. Muy bien, compañeros. En esa evolución histórica llegamos a una edad contemporánea de los derechos. Y aquí voy a hacer una alusión de cómo se han venido consagrando esos derechos y, sobre todo, analizaremos la vida de grandes personajes en estos temas de derechos humanos. Un primer antecedente importante y un primer reconocimiento ni siquiera fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. La primera carta regional que reconoce derechos humanos en todo el mundo es la Carta de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de 1948.
octubre. 2 meses después se establece la Declaración Universal. En ese orden de ideas vamos verificando la protección de los derechos humanos. Entonces, este es un primer antecedente, incluso mundial, ¿eh? Antes que la Declaración Universal fue la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 2 meses después se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Esta declaración ya establece la tutela de los derechos humanos en todo el mundo. Esta declaración tiene como origen la Carta de las Naciones Unidas del año de 1948. Y para que no se volviera a repetir un suceso como el de la Segunda Guerra Mundial, los derechos mínimos que debían reconocer los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas eran los derechos consagrados en esta Declaración Universal del año de 1948. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Ok. Continuando con esta evolución histórica, tenemos que en Europa, en el año de 1950, se constituye la Carta Europea de Derechos Humanos y establece por primera vez el reconocimiento de un tribunal internacional para proteger derechos humanos. Su sede es Estrasburgo, Francia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, creados en el año de 1950. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok. Tenemos aquí un primer luchador por los derechos humanos. Mahatma Gandhi, un abogado hindú que a través de un movimiento pacífico luchó contra la ocupación de la India por la Gran Bretaña. Su lucha destaca principalmente del año de 1920 hacia el año 1948. Abogados, sin ningún acto de violencia, sin arrojar ninguna sola piedra, luchó contra el imperialismo británico y años después se reconoció la independencia de la India del Imperio Británico, compañeros. En gran parte, el ideal de Gandhi se cumplió. Mahatma Gandhi, un luchador por los derechos humanos. Y él señalaba lo siguiente: dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Mahatma Gandhi, de su pueblo, y gran inspirador para otras personas que lucharon por derechos humanos. El pastor Martin Luther King. La lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de la década de los 50 a los 60. Gran luchador por reconocer esos derechos. Decía que tenía un sueño de ver una igualdad entre afroamericanos y anglosajones, que esperaba que no fuera un sueño, sino que se convirtiera en una realidad. Tristemente, por esta lucha, fue asesinado el pastor Martin Luther King. Pero sin lugar a dudas, gran parte de los derechos civiles en los Estados Unidos fue gracias a la participación de Luther King
en la defensa de estos derechos. Y Luther King reconoce lo siguiente y dice: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá no tuviera necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Y tenemos otro luchador por los derechos de su pueblo, por eliminar las diferencias que existía entre los africanos, que era el grupo blanco que controlaba Sudáfrica, y el pueblo originario, el pueblo africano. Nelson Mandela fue privado de su libertad cerca de 30 años por esta lucha. En la década de los 90 es puesta en libertad y Nelson Mandela lucha por la democracia de su pueblo, lucha por la igualdad. Todos esperaban que él tomara venganza. Todos esperaban la guerra civil en Sudáfrica. Inclusive su esposa, que era más radical, Winnie Mandela, esperaba la guerra civil. Esperaba que Nelson Mandela estableciera, bastaba con que él dijera vamos a luchar, y se armaba la guerra civil. Pero no, reconoció que todos eran sudafricanos y que tenían que luchar por esa nación del arco iris, por esa nación en la cual africanos, en la cual personas de color tuvieran las mismas oportunidades. Nelson Mandela habló de una sola Sudáfrica unida, y por este hecho ganó el premio Nobel de los derechos humanos. Es una cuestión muy importante, compañeros. Nelson Mandela y el premio Nobel a la paz por la lucha en pro de el pueblo sudafricano. Y Mandela decía lo siguiente: he promovido un ideal de una sociedad democrática, libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía o con igualdad de oportunidades. Es un ideal por lo que espero vivir hasta lograrlo. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Nelson Mandela. Madiba. Bien. En el continente americano tenemos el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969, que crea los organismos que van a velar por los derechos humanos en el continente americano. En particular, tenemos dos organismos que velan por los derechos humanos dentro del continente americano. Tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está, compañeros. Estos son los principales órganos que van a velar por los derechos humanos en el continente. ¿Sale? Muy bien. Bien. Esta fue nuestra evolución histórica. Espero que les haya servido los temas que comentamos. Ahora, abogados, voy a mencionar los derechos humanos y su clasificación. Tenemos una primera clasificación de los derechos humanos que vamos a llamar la primera generación. Vamos a ubicar su nacimiento en el siglo XVIII y prácticamente entrando el siglo XIX. ¿Sale?
El origen de estos primera generación lo tenemos con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. La principal característica, compañeros, eran derechos de naturaleza civil, derechos individuales. ¿Sale? Muy bien. Derechos como la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho al honor, derecho a la intimidad, son alguna clasificación que podemos destacar de esta primera serie de derechos. Libertad de imprenta, libertad de expresión, e inclusive durante la Revolución Francesa había un tema importante mencionado sobre Maximilien Robespierre, que él decía a la Asamblea Nacional: podré estar en contra de lo que tú dices, podré estar en contra de tus ideas y de tus opiniones, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes a hacerlo. ¿Se entiende, compañeros? Tenemos derecho a la propiedad privada, tenemos derecho a su protección, tenemos derecho al honor y derecho a la intimidad. Esos son derechos humanos de primera generación. Segunda generación, principalmente nacen con la lucha obrera. Aquí tenemos los siguientes, compañeros. Pongan mucha atención, por favor. Sus datos, sus antecedentes, los podemos encontrar entre el siglo XIX y el siglo XX. Derechos de segunda generación, principalmente referente con los derivados de la clase obrera. Derechos de naturaleza económica y social. Derechos laborales. Derecho al descanso, a las vacaciones, derecho a una vivienda digna, educación, cultura, derecho a formar parte de un sindicato. Son derechos que nos pertenecen en clase, económicos, sociales. Son derechos que llamamos colectivos. Y sin lugar a dudas, gran parte este antecedente, una constitución que por primera vez reconoce derechos sociales en el mundo, es la Constitución Mexicana en el año de 1917. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Entonces, por ejemplo, mis derechos como trabajador, derecho a las vacaciones, derecho a un salario justo, derecho al descanso semanal, derecho a la compensación, derecho a los sistemas de seguridad social, los tenemos aquí, en la segunda generación de derechos humanos. ¿Ok? Derechos humanos de tercera generación. Siglo XX y siglo XXI. Derechos que nos pertenecen a todos. Todos tenemos estos derechos. ¿Sale? No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra orientación sexual, no importa nuestra etnia, nuestro color de piel. Todos tenemos derechos a la paz, al desarrollo, a contar con un medio ambiente sano, derecho al patrimonio de la humanidad en común. ¿Se entiende, compañeros? Son derechos que podemos clasificar como difusos. Todos somos sus titulares. ¿Está claro, compañeros? Bien. Vamos a hacer entonces un poquito algunas preguntas
para ver si estos temas han quedado completamente comprendidos. Si alguien tiene la respuesta, con todo gusto levanta la mano y nos ayuda con su micrófono. ¿Listos? Muy bien. Resulta que a Juanito, una autoridad municipal, le prohíbe la libre manifestación de sus ideas en cuanto a su creencia de naturaleza política. Abogados, díganme, dentro de esta generación de derechos humanos, lo primero que me ubiquen es qué generación de derechos humanos está siendo vulnerada y después díganme cuál es el derecho humano vulnerado en particular. Sería de la tercera generación, maestro. Tercera generación. Es decir, derechos difusos que cualquiera puede ser su titular. Es la primera generación, está violando sus derechos civiles. De hecho, Es la primera generación. Pero dentro de la libertad tenemos que mencionar que en esta sería la libre manifestación de sus ideas. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Sí. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Ahí les va otro. Resulta que María es directora de un periódico. ¿Cómo habla mal de un político y este tiene gran influencia dentro del periódico? Solicita este político de alto nivel sea destituida esta periodista porque ha destapado un tema de corrupción en la cual incurrió este político y decide callarla, ¿sale? Separándola pues de esta función que venía señalando y obligándola a salir del país. Primera pregunta, ¿a qué generación de derechos nos referimos en este caso en particular? Marco Higareda, por favor, te escucho. Bueno, yo pienso que es en la segunda generación, ¿no? Donde viene lo de los derechos sobre las condiciones del trabajo y ese tipo de... Ok, pero solamente viola derechos de segunda generación, abogado. El derecho a la libre prensa. También violaría de la primera, ¿no? Exactamente. Porque bien, es separada sin justificación de su empleo, ¿sale? Y también como mencionamos, en este caso la estamos separando por sus ideas, la estamos separando por lo que expresó en el periódico. Libertad de imprenta, libertad de manifestación de ideas y el tema referente a sus derechos laborales. ¿Se entiende, compañeros? Abarcamos dos generaciones. Primera generación y también abarcamos derechos de segunda generación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, muy bien. Ahí le va. Imaginen que este lugar tan hermoso es Cancún, Quintana Roo. Y sobre esta playa, en los manglares, una empresa china está construyendo un centro comercial causando estragos al ecosistema. ¿Sale? Un grupo de abogados tan lejanos como la Ciudad de México decide presentar amparos en contra de esta determinación, en contra de esta afectación al medio ambiente que se está causando, compañeros. Vamos a verificar lo siguiente. Muy bien. ¿Qué derechos humanos se están vulnerando? Sara del Valle, por favor, te escuchamos, por favor.
Considero que es el generación de tercera generación, que es el Ajá. medio ambiente sano y derecho al patrimonio común. Ok, muy bien, en particular sí. Estamos hablando de derechos de humanos de tercera generación. Al final de cuentas hablamos de un patrimonio común, los manglares, el tema del ecosistema y el medio ambiente que está siendo afectado, y todos somos titulares. Vean por qué. En la generación 1 y 2 hay que acreditar que ha sido vulnerado mi derecho. En la tercera generación no necesariamente hay una afectación material, ¿eh? Porque, a ver, el grupo de abogados de la Ciudad de México, ¿qué afectación pudo haber tenido? Material. Si se encontraban a miles de kilómetros de distancia, compañeros. No, a lo mejor no se acreditaba como tal una afectación material. Pero pongan atención, compañeros. Mucha atención. En este caso, la afectación, como mencionó Sara, es al patrimonio común de toda la humanidad. Todos resultamos afectados por estos derechos que son vulnerados, compañeros. ¿Está claro? Muy bien. Ok, hicieron un excelente estudio, compañeros, para hacer una cuestión práctica de cómo se van a garantizar estos derechos humanos. Bien, vamos a continuar, compañeros. Los derechos humanos son valores éticos, son valores que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, y vamos a distinguir nosotros sus principales características, como son que son inalienables, indispensables, inherentes, limitados, obligatorios, universales, etcétera. Voy a mencionar en qué consiste el primero, compañeros. Son inalienables. Compañeros, no los podemos transmitir, no los podemos vender, no los podemos ceder a ninguna persona. Tenemos estos derechos y estos no pueden ser renunciados. Son indispensables para que nosotros logremos condiciones de desarrollo digno como seres humanos. Son inherentes a mi naturaleza de ser humano. Tengo derecho a ellos por simplemente estar vivo. ¿Sale? No importa mi condición social, no importa mi condición económica, no importa mi nacionalidad, no importa mi color de piel. Tengo derecho a ello porque es inherente a mi naturaleza de ser humano. A ver, compañeros, no creamos que son ilimitados. No, son limitados, compañeros, porque mi derecho también va a tener un límite en cuanto afecte el derecho de un tercero. ¿Sale? Tengo libertad de expresión, pero si en esa libertad de expresión le causo perjuicios a Abraham, entonces ahí está mi límite. Tengo libertad de imprenta, pero sin bases, sin fundamento, sin ningún elemento, transgredo a Franco. Ya estoy yendo más allá. Entonces, mis derechos humanos también tienen un límite. Tengo derechos laborales, por supuesto, pero si no cumplo con mi empleo, pues voy a ser separado del mismo. Los derechos humanos van a tener una limitación, obligatorios. ¿A qué me refiero con esto? La autoridad tiene la obligación de velar por la protección, de velar por el cumplimiento, de velar por el respeto de los derechos humanos. Son integrales, compañeros. A ver, no los ejercemos por partes, ¿eh? Anel, vas a ejercer el 50% de tu libertad de expresión. No. Oscar, nada más te voy a garantizar el 50% del derecho que tú tienes a la libertad religiosa. No. Son integrales.
lo ejercemos en su totalidad. Y son universales, compañeros. Se aplican en todo el mundo. Son universales porque entienden la cuestión de diferencias culturales, sociales y políticas. En todo el globo terráqueo gozamos de estos derechos. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Entonces, esas son algunas de las referencias importantes respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos tienen un reconocimiento tanto en leyes, en tratados, en la Constitución, y constituyen un valor colectivo. Todos tenemos esta necesidad de proteger los derechos humanos. Las instituciones del Estado velarán por el respeto de los derechos humanos. ¿Sale? Los derechos humanos velan por el reconocimiento de la realidad humana y la realidad social en su protección. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Entonces, esas son las obligaciones que nosotros tenemos dentro del marco de protección de los derechos humanos. Muy bien, compañeros. Entendamos entonces y hacemos una retroalimentación respecto a el tema de las características que ya mencionamos en particular. Los derechos humanos son irrenunciables. No podemos renunciar a ellos. Son indivisibles. Forman parte de un todo. ¿Sale? Una totalidad. Vamos a ejercerlos al 100%. Son inherentes a nuestra naturaleza de seres humanos. Gozamos de ellos por el simple hecho de ser una persona. Y son inalienables. No se transfieren, no se venden, no se enajenan. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Muy bien, compañeros. Los derechos humanos son progresivos. Tienen que evolucionar. Nunca ven hacia atrás, sino al contrario. Conforme la sociedad va requiriendo, estos derechos van teniendo una mayor amplitud de protección. Los derechos humanos son universales. Se aplican a todas las personas en todo el mundo. No importa sus diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, étnicas. Y no prescriben, no se pierden, no se restringen por el transcurso del tiempo. ¿Está claro, abogados? Muy bien. De todo lo anteriormente comentado, compañeros, vamos a revisar que los retos de los derechos humanos van a tener las siguientes características, compañeros. Ahí les va. Punto número 1. Compañeros, tenemos que ampliar los derechos humanos. Autoridades y particulares tenemos que garantizar los derechos humanos. Tenemos que respetarlos. Tenemos que hacerlos valer. Como estableciera Kofi Annan, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son lo mejor de nosotros. Hay que tomarlos, hay que ejercerlos, hay que enriquecerlos. Son lo mejor de nosotros. Hagamos efectivos los derechos humanos. Concepción universal, compañeros. ¿A qué nos referimos con esto? Mucha atención. Lo que ocurre en otra parte del mundo tiene una repercusión en nuestro país, compañeros. Estamos ciertos de ello, ¿verdad? No tenemos duda de eso. Lo que resuelven tribunales internacionales
tienen influencia en nuestro país. Entonces entendamos que los derechos humanos ya no solamente son regionales, ya no solamente se limitan a un estado, tienen que ver con toda la humanidad. Tiene una concepción universal. Y por lo mismo, los derechos humanos entran en un mundo globalizado, entran en una concepción universal. Compañeros, los derechos humanos en mayor amplitud no los encontramos en las constituciones y en las leyes. Los vamos a encontrar garantizados nosotros dentro de los tratados internacionales. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Lo importante también es mejorar los mecanismos de protección de los derechos humanos para hacerlos más efectivos, compañeros. Creo que esos son retos importantes sobre la cual versa la materia de los derechos humanos. No tenemos que conformarnos con los mecanismos que tenemos el día de hoy, compañeros. Si podemos mejorar la esfera de protección, hay que hacerlo. Y sobre todo, tenemos que creer en el potencial que tienen los derechos humanos, compañeros. Esta es la base, esta es la piedra fundamental bajo la cual trabajamos en los derechos humanos. ¿Vamos comprendiendo ese tema, compañeros? Muy bien. Entonces, de lo anteriormente señalado, ¿qué podemos destacar en el estudio de los derechos humanos, compañeros? Vamos a verificarlo. ¿Listos? Muy bien. Ok. Abogados, primera unidad. ¿Qué revisamos nosotros? Primer punto es los derechos humanos. Señalamos que los derechos humanos se encuentran inherentes en la naturaleza de los seres humanos. Tengo derecho a ellos por el simple hecho de ser humano. ¿Sale? Protegen la dignidad del hombre. Se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como también en los tratados internacionales. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Pero también, aunque no se encuentren en estos documentos, el ser humano tiene derecho a ellos. ¿Sale? Ya hay una doble corriente. Es una exigencia de su cumplimiento, de su protección por parte de la autoridad, pero también entendemos que todos somos estamos obligados por el respeto y la protección de los derechos humanos. Clasificamos nosotros los derechos humanos en antecedentes que mencionamos a continuación. Mencionamos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea de los derechos humanos. La edad antigua mencionamos, en este caso, el Código de Hammurabi, mencionamos el Código de Solón en Grecia, mencionamos el Cilindro de Ciro en Babilonia, mencionamos el Corpus Juris Civilis, y también mencionamos antes la ley de Dios a través de los 10 mandamientos. ¿Sale? En este estudio mencionamos que en la Edad Media destacamos como antecedente el año de 1215, año en que se estableció la Carta Magna, en la cual se reconocen derechos para los nobles por parte del rey. La Edad Moderna, con la Petition of Rights, con la Declaración de Derechos,
con habeas corpus y principalmente con la Constitución de los Estados Unidos y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Y en una edad contemporánea de los derechos humanos, nosotros destacamos la creación como tal de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Reconocimos el valor tan importante que tuvo la lucha de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela para la protección de los derechos humanos, y mencionamos los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José del año de 1969. Todo eso nosotros revisamos dentro de la parte histórica. Después nosotros hicimos una clasificación en generaciones de los derechos humanos, partiendo del siguiente antecedente. Primera generación, siglo XVIII y siglo XIX. Derechos individuales, derechos civiles y políticos, derecho a la libertad, libertad religiosa, libertad de imprenta, libertad de expresión de ideas, etc. Tenemos la segunda generación. Mencionamos siglo XIX, siglo XX. Derechos colectivos, derechos al trabajo, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la seguridad social, derecho a los sindicatos, etc. Tenemos tercera generación, derechos que principalmente destacamos en el siglo XX y siglo XXI. ¿Vale, compañeros? Muy bien. En todos estos temas, nosotros revisamos que los derechos humanos tienen las siguientes características. Son irrenunciables. No podemos renunciar a ellos. Los ejercemos de forma total. Son indivisibles. ¿Sale? Los derechos humanos, para hacerlos efectivos, los ejercemos al 100%. Son inherentes a mi naturaleza de ser humano. ¿Sale? Son inalienables, que se encuentran principalmente vinculados a que no pueden ser objeto de transmisión. Son progresivos, porque los derechos humanos evolucionan conforme la sociedad lo va requiriendo. Son universales, porque todos tenemos derecho a ellos, sin importar el país del mundo, sin importar lengua, orientación sexual, condición económica, etc. Y no prescriben. Tenemos la protección de los derechos humanos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, compañeros. Y concluimos con los retos actuales sobre los derechos humanos. Esos son los temas que nosotros hemos verificado, compañeros, en esta primera parte de nuestro estudio. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Esperando que los contenidos que hemos venido desarrollando sean de gran importancia y de utilidad para ustedes, vamos a, entonces, a cerrar esta primera parte de la sesión con el siguiente comentario, con la siguiente melodía. Imagine de John Lennon. Compañeros, esta es la primera unidad de nuestra sesión, los derechos humanos. Ahora bien, tienen ustedes un cuestionario que les envió el instituto. Quiero hacer un ejercicio de retroalimentación
en la cual de forma aleatoria vamos a ir verificando que el conocimiento que hemos venido adquiriendo, pues de alguna manera lo puedo ejemplificar dentro de nuestro tema en particular. ¿Listo, compañeros? Muy bien. Vamos a empezar. Aquí voy. Ahorita les voy a compartir la pantalla con este ejercicio. ¿Ya lo tienen en la mano, compañeros? Sí. Ya. Ok. Sí. Déjenles comparto la pantalla, ¿ya? Bien. Ok. Aquí es aleatorio, compañeros, así que, por favor, ya si alguien no me contesta, yo ahora sí ya a alguien más le puedo hacer la pregunta, ¿sale? Muy bien. Sí, está bien. Listo. Usted, abogado Franco, Ok. apóyeme con la primera Claro que pregunta. sí. Decimos lo siguiente. Dice, Sí, dentro de la evolución histórica de los derechos humanos, señale cuál de los siguientes antecedentes corresponde a la edad antigua. Yo puse, en mi respuesta yo puse el inciso A, que viene siendo lo que es el código de Hammurabi, el código de Solón, el Corpus Iris Civilis, el Decálogo o 10 mandamientos y la ley de las 12 tablas. Muy bien. Entonces tenemos el inciso A como respuesta. Excelente, compañero. Muy bien. Gracias. Inciso A, respuesta de la pregunta número 1. Muy bien. Vámonos, por favor, con ¿me apoyas, por favor? A ver, es que no dice David Liga. Sí. Ok. ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Número 2. Dentro de la evolución de los derechos humanos, señale cuáles son los siguientes antecedentes que corresponden a la edad moderna. Yo puse la B, la Constitución de los Estados Unidos, Constitución de Virginia. ¿Cerró su micrófono, compañero? Compañero, ¿está cerrado su micrófono? David, ¿tu micrófono lo tienes apagado? Ya, a ver. ¿Me escuchó, profesor? A ver, me decías tú que es el inciso B. Y mencionabas Constitución de Estados Unidos, Constitución de Virginia. Exacto. Mencionabas Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del Ciudadano. Mencionabas Petition of Rights y The Bill of Rights. Exacto. Ok, Correcto. muy bien. Abogado, el inciso B es la respuesta correcta. Muchas gracias. Muy bien. Ok, vámonos con Marco Higareda. Por favor, Marco, apóyeme con la pregunta número 3. Análisis de la generación de derechos humanos de primera generación, por En favor. la primera generación. Dígame. Yo tengo el inciso que es el A, que corresponde es derecho a la propiedad, derecho a la vida, honor, intimidad y libertad. Ok, muy bien. Inciso A. A. Bien. Respuesta correcta. Muy bien. Muy bien, Marco. Muy bien, excelente. Vámonos con Sara del Valle. Sara, abogada, apóyame con la pregunta número 2. La número 3, perdón, la 4, perdón. La 4. Del análisis de las generaciones de derechos humanos, señale cuáles de los siguientes derechos corresponden a la segunda generación de derechos humanos. Yo puse que es el inciso D, que es descanso semanal y vacacional, Ajá. trabajar en condiciones dignas, vivienda digna, educación y cultura. Ok, el 4, 7 y 8. Ok, inciso D, ¿verdad? D, ajá, D de Daniel. Perfecto. Respuesta correcta. Muy bien. Vámonos con Adolfo, por favor. Sí, buenos días, las 5.
La 5, por favor. Del análisis de las generaciones de derechos humanos, señale cuál de los siguientes derechos corresponde a la tercera generación de derechos humanos. Yo puse derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano, derecho al desarrollo, derecho al patrimonio común. Por lo cual fue la A, inciso A. Muy bien. Inciso A. Ok, pero Inciso B. Pero el inciso A no tiene... Es el inciso B. Ok. Adiós. Sí, porque mencionó el 2, el 4. El 4, 5, el 7. Ajá. Entonces sería el inciso B de bueno, ¿vale? B de bueno. ¿Sale? Muy bien, excelente abogado, muy bien. Ok. Gracias, Vámonos disculpa. con... Sí, no se preocupe, al contrario. Vámonos con Vianey Durán. Vianey. Vianey. Acá está, dile. Vianey, ¿te encuentras por ahí? ¿Me escucha? Sí, ya lo escuchamos, Vianey. ¿Me ayudas? En la cual hacemos el ejercicio de relación de columnas sobre los principios de los derechos humanos y su descripción. Es en este ejercicio sobre el tema, los principios de los derechos humanos deberán relacionar al principio de su respectiva descripción. Ajá. La 1 es irrenunciables es C, Ok. individuales es A, inherentes es F, inalienables es G, progresivos es B, universales es E y impredecibles es D. Ok, entonces, ¿cuál sería su respuesta? Sería la respuesta del inciso A. El inciso A. Vamos a verificar. Muy bien, gracias, Vianey. Vamos a preguntarle a Wendy. Wendy, ¿estás de acuerdo con la respuesta de Vianey? Dijo el inciso A, sí. Ok, muy bien, muchas gracias, Wendy. Vámonos con Rosy Vázquez. Rosy Vázquez, ¿estás de acuerdo con la respuesta que ya confirmó Wendy y señaló Vianey? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Pedro Villavicencio, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces sí, efectivamente la respuesta es el inciso A. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Ok. Pues bien, compañeros, esto es la primera parte de la asignatura de derechos humanos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por favor, con esto, compañeros, vamos a Adriana Franco, ¿me ayudas, abogada? Hacemos la primera, una pausa de, ¿qué les parece? Unos 10 minutitos para que puedan tomar un cafecito, para que se estiren antes de que iniciemos la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, maestro. Muy bien, entonces son las 10:47 prácticamente. A las 10:57 minutos vamos a continuar con la segunda parte de la asignatura Derechos Humanos. Muy bien. Bien, gracias. Ok, compañeros, pues bueno, tomen un cafecito, estírense un poquito y ahorita continuamos, ¿sale? Gracias. Muchas gracias.